Pero hoy quiero hablar acerca, y le he colocado el título de este mensaje, es exprisioneros de cárceles modernas. Y quizás muchos de los que están hoy aquí pueden decir, bueno, pastor, yo no he sido nunca prisionero, yo nunca he estado en la cárcel. Entonces, bueno, al final del mensaje vamos a contestarnos esa pregunta, ¿está bien? Entonces, lo primero que quiero que pienses es, en esta imagen, cuando viene a la mente cárcel, ¿qué te viene a la mente? Quizás para muchos de ustedes viene, dame la próxima, sí, por favor. Puede venir un lugar como este, donde vemos que estamos confinados, donde estas paredes que están a los extremos dicen, hasta aquí puedes llegar y de aquí no puedes pasar. Entonces, para muchos la cárcel implica estar no libres o no poder disfrutar de la libre comunidad. Entonces, para muchos cárceles, cuando viene a la mente cárcel, puede significar no estar en la libre comunidad, ¿verdad? Para otros, dame la próxima, para otros, cárceles significa que estamos privados de poder hacer lo que querramos hacer en la vida. Estamos privados porque hay un barrote que tenemos de frente a nosotros que nos está privando de esa libertad. Versus otros, y aquí vemos en la imagen, otros están libres y pueden andar, pueden salir de esos barrotes y pueden andar libremente. Entonces, piensa por un momento en tu mente cuando hablamos de cárceles. Cárceles, puede venir esto a nuestra mente rápidamente. Puede venir, ok, me están privando, me siento privado de poder estar en la libre comunidad, de poder ser completamente libres. Ahora, yo quiero en esta tarde hacerte una pregunta adicional, porque si yo hablo de cárceles, ¿qué te parecería ahora esta imagen? Porque aquí en esta imagen muestra que todo el mundo es libre, que todo el mundo está libre, que todo el mundo puede hacer lo que quiera, que todo el mundo puede ir donde quiera, que todo el mundo puede hacer lo que quiera, podemos visitar los lugares que querramos, podemos viajar el mundo entero y somos libres. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿y qué pasa cuando nos encontramos como esta muchacha? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos libres en la comunidad, pero nos encontramos encarcelados en nosotros mismos? ¿Qué ocurre cuando ahora yo me siento encarcelada o encarcelado en una cárcel moderna? En una cárcel que no tiene que ver con barrotes, que no tiene que ver con estructuras, sino que tiene que ver con pensamientos. Donde en esta cárcel moderna, donde el que es el encarcelero me he convertido en yo mismo. Entonces yo puedo ser el mismo encarcelero y al mismo tiempo de ser el encarcelero soy el que está dentro de la cárcel. En otras palabras, soy el prisionero o la prisionera. Entonces, hoy quiero hablar de esto y para darles el contexto que les expliqué, en esta imagen vemos la primera fase, hablamos del legalismo, de la ley, y ese fue el mensaje pasado. La ley nos lleva a una estructura de pensamiento, eso lo discutimos el domingo pasado. Aquellos que estén interesados en conocer un poco de lo que hablamos el domingo pasado, por favor, puede buscar nuestro YouTube o Spotify y ahí va a encontrar las predicaciones del lugar de él. Ahora, hoy me quiero enfocar en el libertinaje o lo que se conoce como el pecado. Y ya en el próximo mensaje quiero hablar de lo que es la libertad final, ¿está bien? Así que, dicho eso, este pensamiento lo coloco yo y aquellos que quieran tomarle foto, quieran escribirlo, dejarlo en su corazón. Pero miren esto, para vivir la vida que Dios tiene preparada para mí, debo ser libre. Yo no puedo vivir la vida sin ser libre, la que Dios tiene preparada para mí. Ahora bien, esto implica abrir la cárcel espiritual y emocional donde he sido esclavizado o esclavizada. Donde el encarcelero soy yo y Cristo me vino a liberar. La proposición que hoy yo les tengo al lugar de él es que Cristo vino a liberarte de esa cárcel moderna donde muchos nos hemos metido, donde nosotros mismos hemos dictado la sentencia dentro de esa cárcel. Entonces miramos alrededor y decimos yo soy libre.
¿Really? Decimos, yo vivo en libertad. ¿Really? Porque me parece que muchos de nosotros nos podemos encontrar libres, pero esclavos. Libres, pero prisioneros. Libres, pero no siendo lo que Dios te llamó a ser. Y cuando, hermanos, permíteme decirte que cuando yo vivo de tal forma en la cual yo no he sido llamado a vivir, yo no puedo decir que soy verdaderamente libre. Yo puedo decir que ando en una libertad temporera, pero no puedo decir que ando en la libertad que Cristo me llamó a vivir. Y el motivo y el propósito de este mensaje hoy es, pastor, ¿usted quiere hoy hacerme sentir mal? No, al contrario. Quiero que hoy podamos todos abrir nuestras cárceles. Y ojalá, gloria a Dios, si tu cárcel está abierta, amén, gloria a Dios. Pues entonces es hora de que ayude a abrir las cárceles de otros. Pero quizás la tuya encuentras que todavía tiene el barrote cerrado y que necesita ser abierto. Y que has intentado a tus fuerzas de abrirlo una y otra vez. Has intentado de muchas maneras y de muchas formas de poder abrir el barrote, pero no abre, es más fuerte que tú. Claro está, porque a la voluntad del hombre todo se hace más fuerte, pero a la voluntad de Dios todo sí es posible. Entonces, dicho eso, quiero comenzar con esta primera parte de este proceso de liberación, de liberarnos de esas cárceles. Y quiero hablar de lo que es liberándonos del poder del pecado. Y Romanos 6, 1 al 2, escrito está, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo a él? La traducción lenguaje actual, mira lo que dice la traducción actual, dice, ¿cómo podemos seguir pecando? Inclina tu rostro y oremos. Padre, te doy gracias, porque hoy creo que tú vas a hablar a nuestros corazones. Hoy yo creo, Señor, que tú vas a ministrar nuestras vidas, que las vidas hoy van a ser transformadas y tocadas por tu Santo Espíritu. Padre, gracias porque hoy queremos ser esos exprisioneros de nuestras cárceles modernas. Sabemos que con tu ayuda lo lograremos. A nuestras fuerzas lo hemos intentado una y otra vez y no lo hemos logrado. Pero, Señor, si lo hacemos a tu forma, bajo tu voluntad, esta vez sabemos que vamos a triunfar. Lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos muerto al pecado. La pregunta que voy a hacer es, ¿todos hemos muerto al pecado? No me tiene que levantar la mano. ¿Pero crees que has muerto al pecado? Porque mientras no muramos al pecado, el pecado se sigue empoderando de nosotros. El pecado es la esclavitud. El pecado es el barrote. El pecado es la cárcel. El pecado es el lugar de oscuridad. El pecado es aquello que yo le doy poder, que yo le doy dominio sobre mí. El pecado es aquello que me controla. El pecado es aquello que ha controlado mi vida, ha controlado mis decisiones, ha controlado mi manera de pensar. El pecado una y otra vez nos sigue encarcelando y nos sigue colocando cada vez más cadenas más fuertes que nosotros mismos no podemos contra él. Entonces la pregunta es, ¿seguiremos pecando para decir que Dios es nuestro Dios? ¿O de lo contrario, debemos romper primero las cadenas del pecado para entonces poder decir verdaderamente, Cristo vive y habita en mí y yo soy completamente libre? ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, hermanos, de verdad, estos son de los mensajes que son introspectivos, son mensajes tipo reflectivos. Y yo creo que hoy este día va a ser muy reflectivo para muchos de nosotros. Y al final nos vamos a contestar la pregunta, ¿quién soy? ¿Soy un expresidiario? ¿Soy un exprisionero? ¿O quizás todavía me encuentro allá? Bueno, ¿cuál es el medio para yo poder comenzar esa liberación? Lo dijimos hoy, lo hicimos hoy, el bautismo en las aguas. Romanos 6, del 6 al 3, Romanos 6, del 3 al 4, escrito está, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos
con Cristo Jesús. En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida o una vida nueva. Miren esto. Le subrayé 4 palabras. La primera palabra que le subrayo aquí es unirnos. Esto habla de unidad. Y la unidad tiene que ver con Cristo y yo. Ya no estamos divididos, sino que ahora estamos unidos. Pastor, explíqueme esto. Sí, porque imaginémonos que yo le digo, te voy a dar un cake. Y usted dice, amén, pastor. Yo quiero un cake. ¿De qué lo quieres? ¿De vainilla? ¿De chocolate? ¿De qué lo quiere? ¿De caramelo? No sé. No sé si hay cake de caramelo. Deben haber cake de caramelo, ¿verdad? Anyway. Aquellos que son más diestros en los cake, usted se dio cuenta que yo de cake no sé. Pero miren esto. Yo le doy un pedazo de cake de chocolate. Y usted me dice, pastor, quiero comer el cake de chocolate, pero usted le puede quitar el chocolate al cake. Es imposible. Pastor, yo quiero un cake de vainilla, solo que yo quisiera que le quitara la vainilla y me diera todo lo demás. Es imposible. Porque dentro de la composición para hacer el cake, dentro de esa composición existió vainilla. Y dentro de la composición del chocolate existió chocolate. Yo no lo puedo separar. Igual que tú y yo, amados hermanos, cuando venimos a Cristo, dentro de la composición que Cristo hace, ya Cristo está dentro. Entonces, ¿cómo separar a Cristo dentro de esa composición? No se puede. Ahora bien, esa composición que es Cristo en nosotros, hay un segundo detalle que no podemos pasar desapercibido. Pastor, ¿cuál es? Usted pregúnteme. Pastor, ¿cuál es? Pregúnteme, pero pastor, ¿cuál es? Ahora le voy a decir, hermano, ahora le voy a decir. Miren, lo que el Señor está buscando ahora que nosotros es que participemos. En otras palabras, yo estoy unido a Cristo y Cristo me dice, por cuanto estás unido a mí, ahora tú participas conmigo. Oh, yo pensé que esto era tú Cristo solamente y ya yo no participo. No. En este asunto tú participas. Y entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en qué participamos nosotros los creyentes? Porque hemos sido bautizados en su muerte. Pero entonces yo debo participar, escúcheme, en su muerte. Así que yo tengo que ir ahora a la cruz y morir. Pastor, yo tengo que ir ahora a la cruz y morir. Bueno, te lo voy a contestar de esta manera. No tienes que ir físicamente. En estos días vi una película de un pastor. Claro, era una película, obviamente, que quería hacer algo muy jocoso, porque hoy en día existen los pastores que quieren hacer cosas completamente jocosas para atraer más y más público, más personas. Y este pastor dijo, yo me quiero crucificar. Y entonces le dijeron, oh, sí, eso está chévere, hacer la ilustración de la crucifixión. Y dice, no, que me quiero crucificar. Pero, ¿cómo que te quieres crucificar? Que quiero crucificarme, que quiero que me atraviesen los clavos de verdad sobre mis manos y quiero que me crucifiquen. La pregunta es, hoy día hay que hacer eso. Para yo llegar al punto de tener que crucificar mis manos, como muchas personas, que son libres, pero están todavía en el legalismo, piensan que deben todavía guardar tantas restricciones para poder ser libres, cuando Dios dice, ya tú no tienes que guardar ninguna restricción, tú no estás bajo la ley, déjame acordarte que tú estás bajo la gracia. Ahora, por el otro extremo, entonces podemos decir, pastor, pero entonces si no hay que crucificar, sí tienes que crucificarte. No, pues entonces decídete, pastor, o me crucifico o no me crucifico. Sí, ahora vas a crucificar tu carne. Y ahí es donde viene la participación del creyente. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que yo tengo que crucificar mi carne. Tienes que crucificar. Tú y yo, hermanos queridos, necesitamos ahora volver a la cruz, como lo hizo Jesús. Él crucificó su cuerpo y yo crucifico el mío. ¿Cómo yo crucifico el mío? A través de las pasiones que están dentro de mí, que me gobiernan y que me descontrolan. Entonces sí hay una participación. Y te voy a decir más, la participación es activa. Muy activa es la participación. Entonces, unirnos primero, segundo, participar y tercero, ser sepultados. Entonces, la carne, the flesh,
debe ser sepultada. Entonces, cuando la carne es sepultada, ¿verdad que la carne empieza a heder? Como que empieza a darle el olor. Una vez escuché decir, ¿cómo vencemos el pecado? Dejándolo morir de hambre. Cuando tú dejas morir de hambre el pecado, ¿lo venciste? Pastor, ¿y cómo yo dejo morir de hambre el pecado? A través de la sepultura. A través de dejarlo ir. Porque hay cosas en tu vida que es mejor dejarla ir, aunque tu cuerpo te diga, lo quiero. Pero tú sabes que no te conviene. ¿Alguien está conmigo hoy aquí? Hay cosas en la vida de nosotros los creyentes que no nos conviene y Dios nos está diciendo hoy es hora de soltarlo y dejarlo ir. Así yo sepulto ese pecado que me ha controlado de año tras año. Entonces, cuando yo hago la resolución anual, no olvides colocar en esa resolución la sepultura. Necesitamos sepultar ese pecado que nos ha estado gobernando año tras año. Pastor, pero yo no siento que tengo pecado. Te lo voy a demostrar que sí. ¿Preparada? ¿Eres orgullosa? ¿Eres vanaglorioso? ¿Vanagloriosa? ¿Eres lujurioso? ¿Piensas solamente en lo material? ¿Piensas solamente en ti? Sigo. Todos, incluyendo el que está predicando, que, by the way, les voy a decir que el domingo pasado le dije cabezón, ¿vieron? Al que está predicando. Se lo dije al que está predicando. Y yo espero que cuando te pares frente al espejo, así como yo fui tan valiente frente a ustedes de decirme cabezón, también tú seas valiente de decirte cabezón, cabezona, cuando te mires en el espejo y digas, es hora de morir. Ese pecado que te ha controlado año tras año, que no se lo has querido contar a nadie, que ha estado ahí, que no quieres que nadie lo sepa. Ay, pastor, pero es que si la gente se entera de lo que yo soy cuando estoy. Hay que sepultarlo. Entonces, ¿vieron que la Biblia es contemporánea? La Biblia, yo no la puedo leer como que esto pasó así en el siglo I. Como que esto fue para una iglesia del siglo I. No, yo tengo que ver la Biblia como el principio que ocurrió en el siglo I o en los siglos de Jesús. Tengo que mirarla de tal forma de que lo que pasó allá hay un principio que todavía pasa acá. Yo la transporto, entonces todavía acá, hermano, hay cositas que necesitamos, tú sabes, soltar. Porque si no la soltamos, nos gobiernan. Está como el mono que fue y metió la mano dentro de la jaula para llevarse la banana. ¿Alguien conoce esa historia? Viene el mono y pone la manita así, era una rejilla pequeñita y él ve una banana allá y la banana estaba así, suculenta esa banana y él mete la manita por el rotito, ahí apretada y coge la banana y cuando va a sacarla venían los que lo querían atrapar a él, era una trampa y el mono estaba entre decidir, ¿suelto la banana o me atrapan? Hermano, fue una pelea campal para el mono. El mono estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Suelto la banana o me voy corriendo? ¿Qué hago? ¿Y sabes qué pasó? Que el mono no soltó la banana, así que lo atraparon. Y Proverbios me dice que este joven salió directo al degolladero. Pastor, ¿cómo es? Sí, porque en Proverbios me enseña que hubo un joven que se dejó llevar por sus pasiones. Llega esta mujer y con vestidos atavíos venía y le decía, ven, tengamos nuestros amores, nadie se enterará. Mi esposo salió de viaje y va a durar mucho tiempo porque la bolsa de dinero se la llevó. Así que ven, y ese joven iba directo al degolladero. Hay veces que es necesario soltar la banana y hay veces que es necesario decirle a las pasiones
que nos han controlado por muchos años, decirle: hasta aquí llegaste. De aquí te dejo morir de hambre. ¿Alguien dice amén? Entonces, unirnos a Cristo, participar en su muerte, ser sepultados para entonces vivir la nueva vida. La gran liberación de ese pecado. ¿Cómo se da, pastor? Te lo explico ahora. Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Significando que el cuerpo pecaminoso puede tener poder. Porque si dice que fue crucificado para que perdiera poder, esto implica que el cuerpo pecaminoso también tiene poder. Entonces, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Si el pecado todavía te controla, es que todavía no has muerto al pecado. Si todavía te controlan las pasiones, es que todavía no has muerto a las pasiones. Porque el que muere a las pasiones ya no las controla más. Y quiero hacer aquí una pausa necesaria en este mensaje. Claro que sí, déjame darle un poco de bálsamo. No estoy diciendo que las pasiones implican que no vendrán tentaciones, pero también debo decir que no significa que una tentación es un pecado. O sea, yo puedo tener tentaciones. Miren, hermanos, aquella persona que le gustaba tomar lo que no era de ellos, se llama robar. ¿Sabe qué? Un día decide no robar más. ¿No va a robar más? Eso no significa que el enemigo no te va a poner muchas veces cositas así al frente para que te tiente. No significa. Así que vas a tener en tu vida muchas pruebas con respecto a si robas o no robas. Muchas personas que mienten y dicen: hasta hoy llega la mentira, no voy a mentir más. Hasta hoy, hasta aquí. Hasta hoy decido no mentir más. Pues Cristo te está diciendo: si tú has sido sepultado junto conmigo, no tienes que volver a mentir más. No tienes que vivir mintiendo. No tienes que vivir mintiendo. Ahora bien, eso no quiere decir que te van a llegar momentos donde mentir te conviene. ¿Aquí me está entendiendo? Donde mentir va a ser quizás la solución al problema actual que estás teniendo. Y van a llegar momentos difíciles a nuestra vida. Y así sucesivamente en todos los ejemplos que pudiera hoy colocar. Ahora, esa gran liberación del pecado, ¿cómo se da, pastor? Se da a través de la muerte. La muerte me garantiza que yo he sido libre de la esclavitud de ese pecado. En otras palabras, la muerte es la llave a la cárcel. La muerte es la sepultura que a su vez es la llave a la cárcel para abrir el barrote que te ha tenido trancada, encarcelado por tantos años. Y Cristo te está diciendo: a través de mí yo te puedo abrir ese barrote, esas puertas que te han tenido atados por tanto tiempo. Yo he venido para hacerlo posible. Entonces, la propuesta de Cristo es para toda la humanidad, no solo para el lugar de Él, para toda la humanidad es: sí se puede vivir en libertad. Sí se puede. Ahora bien, continuando con la gran liberación del pecado, versículo 10: en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Miren, considérense muertos al pecado. Muchos de nosotros, el desafío más grande es que no creemos que hemos muerto al pecado. Y la Escritura nos está diciendo: al menos considérate muerto. O sea, en otras palabras, pastor, póngalo más sencillo. Por lo menos haz un acto de fe. Considérate muerto al pecado. Pastor, yo sé que esto me está dominando. Al menos participa activamente diciendo: ¿sabes qué? Sí me ha dominado, pero hoy no me va a dominar más. Hoy no me va a dominar más. Hasta aquí llega. Hoy. Considerarnos muertos al pecado implica una acción de fe donde yo no estoy basado en vista, sino estoy basado en que si Cristo me ve a mí libre, yo también me veo libre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Considérate muerto al pecado. Entonces,
Si yo me considero muerto al pecado, vivo para Dios. Y aquí hay un juego de palabras que quiero que prestes atención. Porque cuando me considero muerto, entonces vivo. ¿Tú quieres vivir? Muere. No, pastor, yo no quiero morir. Ya moriste. Porque el que quiera estar vivo terminará estando muerto. Vivo para el mundo, muerto para Cristo. Muerto en Cristo es la verdadera vida que Él vino a traer al mundo. ¿Cuál vida tú quieres escoger? Yo prefiero morir para vivir a Cristo. Entonces, la gran liberación es una decisión. Oh, pastor, ¿cómo que una decisión? Es una decisión que yo tengo que tomar el día de hoy. Segundo, experimentando esa nueva vida, porque si yo muero, entonces vivo. Y esa vida, ¿qué es? Ahora le explico lo que es la vida. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Que yo he estado obedeciendo a los malos deseos, sí. 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Pastor, ¿cómo yo presento un miembro de mi cuerpo como instrumentos de injusticia? Las manos son un miembro de tu cuerpo. Tus manos pueden hacer tanto bien pueden hacer tus manos. Pueden darle comida al que está en necesidad. Puedes acariciar a una persona con amor y ternura. Puedes ayudar a una persona. Tus manos son una gran bendición. Pero injustamente tus manos pueden agredir a una persona. Tus manos pueden provocar tanto mal. Tus manos pueden hacer tanto daño. Entonces, muertos al pecado implica que yo uso mis miembros. Y ahora estoy colocando mis manos. Yo uso mis miembros para bendecir. Ahora, ¿qué tal si hablamos de la boca? ¿Qué tal si hablamos de los miembros que a veces se nos hacen tan difíciles domar y controlar? Podemos usarlos para bien. La lengua la podemos utilizar para bendecir a Dios, para exaltar su nombre, para decir cuán digno es, para edificar a un hermano, para dar palabras de aliento a una persona. Pero también la lengua se puede utilizar para hacer mucho mal. La pregunta es, ¿cómo yo sé que he muerto al pecado, pastor? Dime qué sale por tus labios. Dime qué es lo que estás hablando. Porque lo que estás hablando demuestra cuán vivo, cuán muerto estás. La lengua, las manos, los pies, tus ojos. Miren, hermanos, voy a decir, yo fui libre de la pornografía. Una persona que ha sido libre de la pornografía puede decir que fue libre de la pornografía. Y yo fui libre de la pornografía. Mis ojos miraban pornografía. Eso era un pecado que me estaba consumiendo, que me estaba debilitando, hasta que Cristo me libró de esa cárcel de pornografía en la cual yo me encontraba. Si Cristo lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Se puede? Sí se puede. Solo hay que darle las llaves al Señor. Experimentando la nueva vida implica que yo participo dentro de esa nueva vida porque ya morí antes. Y próximo, viviendo en libertad. Así que lo primero es, podemos ser, 1, libres del poder del pecado. 2, podemos experimentar la nueva vida. Y 3, podemos vivir en libertad. Versículo 16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien le obedecen o obedecen? Claro que lo son. Está haciendo una afirmación. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En efecto, habiendo sido liberados del pecado,
ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pecado que lleva a la muerte. Si yo quiero vivir en libertad, yo no puedo seguir yendo a los lugares donde yo siempre he sido tentado. Si yo quiero vivir en libertad, yo no puedo seguir mirando ese portal en el cual me ha ocasionado tanto mal. Si yo quiero ser libre, yo no puedo seguir hablando con esa persona que me ha hecho caer una y otra vez. Pastor, ¿cómo participo yo de mi libertad? No llamando a esa persona. Pastor, ¿cómo yo participo de esa libertad? No yendo a esos lugares. No buscando esas cosas que estás buscando que te hace tanto mal. Porque una persona que fue libre de la pornografía no puede decir, ay, de momento abrí el teléfono y ¡pups! Pastor, llegó así. Digo, de momento. Oh, ¿really? Una persona que desea ser libre, y tengo que tener cuidado ahora con mi celular, porque usted sabe que los celulares de hoy en día son tremendos. Yo estoy hablando, ya yo he dicho 2 veces esa palabra. Si mi celular está despierto, usa pornografía, la palabra pornografía, y es capaz, por la inteligencia artificial, de que ahorita me salga algo que tenga que ver con eso, y dice, pero pastor, ¿cómo va a ser? Sí, porque me escuchó hablar de eso. La vaina esa es tan inteligente que hasta me escucha hablar de botes y de momento yo abro y me salen botes. ¿Cómo explicamos eso? Pues ¿sabes qué? Te lo digo cómo lo explicamos. Así mismo con nuestra vida. Porque cada vez que nosotros decimos algo, todo el mundo se pone de acuerdo para hacerte pecar y caer. Y el enemigo se pone de acuerdo para buscar todas las tentaciones posibles, habidas y por haber, para hacerte caer. Porque al final, Él es el padre de la mentira. Y Él lo que vino fue a robar, a matar y a destruir. Él quiere robar tu libertad. Él quiere matar tu fe. Y Él quiere destruir tu vida para siempre. Pero Cristo vino a traer libertad a tu vida. Y esa libertad es para siempre. Alabado sea Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Hermanos, y Cristo vive dentro de mí. Ese pastor una vez me dijo, en el momento que yo me acerqué al altar, y dijo, ¿quiénes quieren ser libres hoy de cualquier pecado que los ha llevado? Y yo miré y yo dije, wow, ¿dónde voy a ir? Y se pusieron varios pastores y yo buscar uno que no sea puertorriqueño, que no tenga. Y de momento vi un brasilero y yo dije, por aquí me voy. Y hermanos, les puedo decir que no salía ni la palabra por mi lengua, por mi boca. Era la atadura tan alta, tan grande, que no podía ni mencionar la palabra. Mira cómo la menciono ahora, tan rápido. Antes no la podía ni mencionar. La atadura era tan fuerte que no la podía mencionar. ¿Y sabes qué pasó? Cuando él me escuchó que yo dije, y él dijo, ya yo sé lo que es, búsqueme en aceite. Métele el aceite a esos ojos. A partir de este momento no volverás a ver más pornografía. Tus ojos son de Cristo. Cristo está contigo. Y pues, hermano, te digo, de verdad, yo lo creí ese día. Yo hice el acto de fe. Yo participé. ¡Ojo! Yo participé de mi libertad. Pastor, ¿cómo usted participó? Sí, porque cuando dijeron quienes quieran ser libres, pasen al frente. Entonces, ¿qué yo hice? Me levanté de la silla y pasé al frente. Así que yo participé de mi libertad. Y Cristo vio que yo quería verdaderamente ser libre. Y ese día mi vida cambió para siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y si Cristo lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. O contigo que me estás viendo a través del internet, también Cristo lo puede hacer contigo. Amén. Y cuarto, reconociendo la gracia liberadora. Miren, hermanos, miren esto. La gracia liberadora, versículo 22, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Mientras que el regalo de Dios, ¿qué es el regalo de Dios, pastor? Gracia. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué concluiremos? ¿Que seguiremos pecando para que la gracia abunde?
De ninguna manera. Hay que parar el pecado. Pastor, pero es que es difícil. Hay que pararlo. Los escucho muy calladitos hoy. Hay que pararlo. Porque hasta que no paremos de vivir pecando intencionalmente, no vamos a poder ser libres. No vamos a poder vivir la vida libre que Cristo nos trajo. Entonces, yo creo que hasta aquí, yo creo que ya yo puedo empezar a hacer un pequeño cierre. ¿Ves? Un pequeño cierre. Porque ahorita les pregunté, ¿cuántos somos prisioneros o hemos sido exprisioneros? Pues muchos de nosotros van a decir, no, pastor, usted busca mi récord público y yo nunca he ido a la cárcel. Así que conmigo usted no está hablando. Oh, sí. Y cuando hablamos de las cárceles modernas, de las que se construyen por mano humana, ahora, ¿cuántos hemos sido encarcelados en esas mismas cárceles? Mano, ese fue el primer cierre. Así que voy ahorita con el segundo. Miren esto. ¿Cómo podemos vivir en libertad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo vivir siendo libre? ¿Cómo se puede vivir siendo libre? ¿Habrá alguien en este mundo que puede vivir siendo libre de las pasiones de la carne? ¿Existirá? Pastor, muéstreme uno. ¿Habrá alguien que realmente pudo vencer ese deseo, esa libertad de no pecar? ¿Alguien pudo llegar a esa libertad de no pecar? Sí, porque todos llegaron a la libertad de pecar. Recordemos que en Adán todos pecaron, ¿verdad que sí? Pues en Adán todos somos libres para pecar. Por eso es que el dicho popular, la vida es una, hermano, y hay que disfrutarla. ¿Ah? Claro, porque todos tienen libertad de pecar. Pero cuando Cristo vino al mundo, Cristo entregó al hombre lo que en Adán perdió. ¿Y qué perdió el hombre en Adán? La libertad para no pecar. Porque él tuvo dos libertades. Él tuvo la libertad de pecar y la de no pecar. Entonces, como él escogió la libertad de pecar, pues Dios le quita la libertad de no pecar. Así que el hombre pecó. Mire, hermano, busque toda la historia bíblica. ¿Cuántas veces pecaba el pueblo? Y se iban a buscar dioses ajenos. Y se iban a ser sincretistas. Y un día querían ser espirituales y terminaban siendo espiritistas. Y un día querían ser tal cosa y terminaban en otro asunto. Y un día porque eran libres para pecar. Ahora, toda esta historia es la ley. Es la ley. Se la estoy resumiendo, hermanos queridos. Se la estoy resumiendo en palabras sencillas para que todo el mundo pueda entender que todo esto fue la ley. El Antiguo Testamento, todo esto fue la ley. Pastor, pero es que yo estoy en la ley. No, porque el que está en la ley era el pueblo aquel que estaba pecando porque eran libres para pecar y lo único que escogían era pecado. Y los pecados eran más grandes, más pequeños, medianos, grandes, chiquitos, pero todos eran pecados. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo se vuelve el segundo Adán. Y ese segundo Adán tuvo las dos libertades. Comenzó igualito. Solo que escogió la libertad de no pecar. Y por ende, al entregarnos a nosotros hoy la libertad de no pecar, sí se puede no pecar. Sí se puede no pecar. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa libertad? Juan 8:31. Aquí Jesús les dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará. La pregunta es, ¿quién es la verdad? Cuando Jesús estaba hablando de estos judíos que habían creído, en el contexto nos dice que estos que habían creído, había una plática interesante entre Jesús y ellos. Porque Jesús primero hace un milagro. ¿Cuál era el milagro? Bueno, realmente no fue un milagro como tal, fue una enseñanza más que milagro. Le traen a una mujer adúltera. Esa mujer adúltera en Juan 8, escrito está, la tomaron en el acto mismo del adulterio. Era una mujer casada que se había acostado con un hombre.
y la trajeron en el acto del adulterio. O sea que la agarraron allí cuando estaba ella, la tomaron cuando ella estaba en el adulterio y la trajeron a Jesús y le dijeron: Maestro, en la ley de Moisés dice que hay que apedrear a una mujer en adulterio. ¿Qué usted dice? Hermano, mire qué clase de prueba. Y Jesús dice: oh, sí, es verdad. Y Jesús comenzó a escribir. Y eso que estaban diciéndole: mira, contigo estamos hablando, o sea, deja de escribir y contéstanos qué hacemos con esta mujer. Y Jesús se quedó escribiendo. Y dice la palabra que lo acosaron tanto, que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. En otras palabras, en la ley de Moisés dice que sí, que hay que apedrearla. Pues yo digo, tiren la primera piedra, el que esté libre de pecado. Solamente eso. Solo esa pequeña restricción. ¿Y sabes qué pasó, hermanos queridos? Que desde los más viejos hasta los más jóvenes se empezaron a ir. Y la pregunta es: ¿por qué los más viejos? ¡Oh! Muy buena pregunta. Porque los más viejos tenían la conciencia del pecado. Y la conciencia les empezó a decir: ¿te acuerdas lo que hiciste en el 1990? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y la conciencia, hermano, trate de borrar la conciencia, no va a poder. Pastor, Dios echa los pecados hasta lo más profundo de la mar, pero la conciencia siempre se los va a recordar. Y qué lindo que la conciencia nos lo recuerde, porque nos deja los pies en la tierra. Y no los zapatos en la gloria, por si acaso. Miren esto. Entonces, después Jesús se volvió otra vez a sentar y a escribir y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? No, ninguno te va a acusar. Pues yo tampoco te acuso. Pues de ese contexto, vete y no peques más. Le dijo: vete y no peques más. No le dijo: vete y sigue pecando. Cuando venimos a las aguas, sabemos que hay una conciencia de pecado. Cuando nos levantamos de las aguas, Jesús nos dice: vete y no peques más. Miren esto. En ese contexto, es que los judíos estaban tratando de decirle: pero tú, ¿qué testimonio das de ti mismo y todo lo demás? Y dice la palabra que algunos judíos creyeron en Jesús. Así que no todos fueron incrédulos, algunos creyeron en Jesús. Y cuando Jesús vio que algunos creyeron en él, Jesús les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad, pastor? Conocerás a Jesús, y Jesús te hará libre. Entonces, todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La pregunta es: ¿cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos les gustaría vivir una vida de libertad? ¿Se da cuenta que las enseñanzas bíblicas es muy diferente a lo que la cultura nos enseña? Porque la cultura nos enseña qué es ser libre. ¿Tú sabes lo que la cultura nos enseña de lo que es ser libre? Morir cada vez más, estar muerto, porque la paga del pecado es muerte. Morir. Ahora, la Biblia nos enseña a morir, pero de forma diferente. A morir al pecado. La pregunta es: si tuviéramos que escoger en que vamos a morir como quiera, si tuviéramos que decidir que en la vida solamente hay muerte, hay que morir como quiera. La pregunta es: ¿qué tú escogerías? La paga del pecado es muerte, vivir pecando. Vas a morir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna para los que han creído en Él. Sí vamos a morir, solo que este produce vida versus el pecado produce muerte. Para ser verdaderamente libres, debemos morir al pecado y vivir a Cristo. Nelson Mandela vivió desde el 1918 hasta el 2013.
de la prisión o de prisionero a presidente. ¿Qué usted opina? ¿Se puede? Me impacta porque este hombre vivió 95 años. 95. Lo interesante de este hombre es que de los 95 años vivió 27 presos. Y por un delito, o lo colocaron en un delito que él no hizo, sino fue impuesto. Porque él creía en un ideal de una Sudáfrica libre. Y el sistema de gobierno no quería la libertad, quería la opresión. Así que cuando él se levanta, un hombre que estudió Derecho, abogado, y cuando él se levanta a decir que sí se puede ser libre, allí estuvo 27 años en una prisión. Presta atención. Cuando él sale de la prisión, muchos pensaban que él iba a salir con un espíritu de venganza. Porque me hicieron mal. Porque el que ahora me hizo esto va a pagarlo. ¿Y sabes qué? Todo lo contrario. Salió con un espíritu restaurador. ¿Cómo la cárcel lo llevó a ser más manso de lo que antes era? ¿Cómo la cárcel lo llevó ahora a reconocer el poder del perdón? ¿Cómo la cárcel lo llevó a entender que cuando perdonamos, nos liberamos? Dentro de las frases más ilustres de Nelson Mandela, el perdón libra el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Y lo vemos en la Escritura. Tú sabes que hay cárceles que nosotros hemos tenido y hemos estado por falta de perdonar. Pastor, es que usted no sabe a mí lo que a mí me hicieron, yo no lo puedo perdonar. ¿De verdad? O sea, ¿tú prefieres vivir en tu cárcel antes de vivir en libertad? Antes de verdaderamente ser libre. La ofensa me lleva a la cárcel, pero el perdón me libera de esa cárcel. Entonces, me gusta esta historia de Nelson Mandela porque él pudo perdonar a todos los que por 27 años le privaron de vivir en la libre comunidad. 27 años. Tampoco podemos decir que fue cosa fácil. Dentro de las frases de Nelson Mandela, para ser libres, no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás. Esto no se trata de yo solamente ser libre. Esto se trata de a cuántos nosotros podemos libertar. Por eso, en lugar de Él, estamos conectando vidas con Jesús. En todo lugar y en todo tiempo. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que queremos que así como nosotros podemos ser libres, también queremos que otros también puedan venir a esta casa y que puedan también ser libres como nosotros lo somos. Finalmente, la frase de Nelson Mandela, tercera que les quiero traer es: la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre. Míreme acá, míreme acá. Si yo te pregunto hoy, ¿cuántas veces has caído en ese pecado? Quizás tú me vas a decir, pastor, han sido ya demasiado. Ya la depresión no sé cómo salir de ella. La ansiedad me gobierna. Las heridas pasadas me gobiernan. Pastor, lo que a mí me hicieron me gobierna. Y cada vez más recordar la ofensa que me hicieron, le colocamos un barrote más a tu cárcel. Pastor, fue que en este año esto fue lo que sucedió y ahí viene otro barrote más en tu cárcel. Pastor, es que lo he intentado, pero no puedo dejar de mentir y viene otro barrote más en tu cárcel. Y cuando analizamos nuestras cárceles modernas, son más grandes que las mismas cárceles físicas. ¿Y cuál es la ironía de estas cárceles modernas? ¿Cuál es la ironía que yo veo?
que yo mismo soy el que la construyo, que yo mismo me coloco dentro de ella y que yo mismo cierro la puerta y cierro el candado. Eso es la ironía más grande de las cárceles modernas. Que soy yo mismo el que estoy siendo codependiente de lo que yo mismo construí. Y Cristo viene a decirme, si conocieres la verdad, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser expresidiarios de esas cárceles modernas? Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia amada. Y tú que me ves a través del internet, te pido que en menos de varios minutos que nos quedan para terminar este servicio, ahí donde estás, ¿qué les parece si hacemos una oración? Y ahí donde estamos, ¿qué les parece si realmente nos contestamos a nosotros mismos? No, miren, no estamos escondiéndonos de nadie. Esa es la ironía. La ironía es que yo pienso que me estoy escondiendo de alguien. ¿Cómo tú te puedes esconder de ti mismo, de ti mismo? Dios te llamó a ser libre. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir dos favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.